Buenas tardes, queridos amigos y hermanos en Jesucristo. Eh, para comenzar la semana, quiero invitarles a reflexionar en un tema contingente y confrontar ese tema contingente con las Escrituras. Estoy hablando de la ideología de género, un tema que se está haciendo presente en nuestro país y que en Europa va mucho más avanzado que en nuestro país. Como cristianos, creo es importantísimo que nosotros aprendamos a confrontar nuestro mundo, todo lo que nos rodea, lo que sucede a nuestro alrededor, a la luz de las Escrituras. Es por esto que me ha interesado estudiar un poco más este tema, informarme y comenzar a compartir a través de las redes sociales el conocimiento de la Escritura tocante a este tema, para que podamos ver, para que podamos descubrir juntos los alcances, el trasfondo espiritual de una ideología de esta naturaleza. Vamos a conversar primeramente de la ideología de género propiamente tal, para luego ir revisando algunos puntos a través de la Escritura. La ideología de género considera que nuestro comportamiento bifurcado, ¿cierto?, entre masculino y femenino es producto de la influencia cultural y social del entorno. Y la propia sexualidad depende más de los acontecimientos biográficos y sociales de nuestra vida que de las características fisiológicas. Por lo tanto, ser hombre o mujer para esta ideología no sería fundamentalmente determinado por el sexo, sino por la cultura. La ideología de género considera que la exclusividad de la relación entre hombre y mujer es un constructo social y cultural que es útil. ¿Para qué? Para mantener la hegemonía del dominio masculino, un dominio que constituye la superestructura de lo que ellos denominan sociedad patriarcal. Esta mentalidad, queridos, es una consecuencia de extrapolar el sentido de la misma naturaleza, cuya singular lógica, o más bien ilógica, deriva del hecho de concebir que las cosas no dependen de lo que son, sino de lo que uno desearía que fuesen. El término ideología de género o feminismo de género fue acuñado por Christina Hoff en su libro ¿Quién robó el feminismo?, a finales de los años 60, en su etapa de feminista radical. Esa etapa después la abandonó para defender un feminismo moderado y racional. ¿Por qué utilizan la palabra género en vez de sexo? Es sencillo, porque para la ideología del género el término sexo hace referencia a la naturaleza e implica solo dos posibilidades: varón y mujer. Son las únicas posibilidades derivadas de la dicotomía sexual biológica. En contraste con el término género, que procede de la lingüística y permite tres variaciones: masculino, femenino, neutro y por supuesto mucho más, lo que la imaginación les dé para crear. Según Karina Skibelsky, hay que educar a los niños sin adscribirlos a tareas sexo específicas. Ella afirma que la ideología de género en un niño básicamente se da porque su padre le ha regalado juguetes, por ejemplo, de niño, le ha puesto nombre de niño y le trata como un niño. Según ella, lo que hay que hacer es dejarle en libertad, que elija ser niño o niña, o las dos cosas, o ninguna. Esos son más o menos los enfoques de la ideología de género, los postulados a grandes rasgos. Si para Marx, por ejemplo, y Lenin, la conquista de un paraíso comunista
suponía la desaparición de las clases sociales, de específicamente la burguesía y el proletariado. Para la ideología de género, este paraíso solo se hace presente una vez la dualidad de sexos masculino y femenino desaparezca. Según ellos, esta disolución será la que engendrará en definitiva la unidad e igualdad total de la humanidad. La verdad es que la ideología de género no pretende mejorar, queridos, la situación de la mujer, como fue en un principio, ni conseguir esa igualdad con el hombre, sino que pretende, en definitiva, la completa supresión de cualquier distinción entre lo femenino y lo masculino. Ahora vamos a comenzar a contrastar esta ideología con la Escritura, los puntos más importantes, los que nos interesan como cristianos aclarar, abordar. La ideología de género pretende coartar la responsabilidad y el privilegio de educar, que es exclusivamente otorgada por Dios a los padres. ¿Por qué? Porque es allí donde quieren comenzar a sembrar la semilla en los niños, en la educación. Génesis 18:17. Miren lo importante que es para Dios y para nosotros como cristianos también el no perder esta capacidad de poder educar a nuestros hijos. Génesis 18:17 dice: Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo le conozco, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Se fijan? Dios le revela a Abraham lo que tenía preparado para ejecutar en las ciudades de Sodoma y Gomorra, y lo hace por una razón específica, porque Dios sabía que Abraham iba a cumplir con su instrucción, con la instrucción de Dios, de insistir, de educar a sus hijos dentro de las instrucciones que Dios tenía diseñadas para la vida del hombre. Eso produce, en definitiva, una relación íntima con Dios. Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esta es instrucción de Dios, es parte de la ley de Dios. Los padres deben instruir a sus hijos en las instrucciones bíblicas. Deuteronomio 6:4. Esta es la famosa oración conocida en Israel como Shema. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. En reiteradas ocasiones Dios insiste en lo mismo, en la responsabilidad que nos endosa como padres para que le traspasemos el conocimiento de Dios a sus vidas desde la más tierna infancia. Deuteronomio 11:18. Pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando estés sentado en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Para qué? Para que sean aumentados vuestros días y los días de vuestros hijos. Las instrucciones de Dios tienen un propósito. Las palabras que Dios ha diseñado
que nos ha entregado a través de la Escritura tienen propósitos. Por eso es tan importante que nada intervenga en ese privilegio que Dios le ha regalado a los padres. La ideología de género, queridos padres cristianos, lamentablemente quiere coartar ese privilegio exclusivo que Dios le ha entregado a los padres. ¿Por qué es tan importante para nosotros como padres? ¿Por qué es tan importante este libro? ¿Por qué son tan importantes para nosotros como padres las instrucciones que están aquí? Dárselas a conocer a nuestros hijos, que ellos las recuerden, que las comprendan y que las defiendan por sobre cualquier ideología. Deuteronomio 5, versículo 29. Dice lo siguiente: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Este es el deseo de todo padre, que a sus hijos les vaya bien para siempre. Y cuando nosotros como cristianos, como padres cristianos, hemos comprendido que la única forma de asegurar que a nuestros hijos les vaya bien para siempre es por medio de la entrega del conocimiento de las instrucciones de Dios a las vidas de nuestros hijos, y que éstos logren aplicarlos en su vida cotidiana desde su más tierna infancia hasta su adultez, y que este ciclo de enseñanza se repita en sus hijos y en los hijos de sus hijos, es la única forma, queridos, que nosotros podamos asegurar el éxito en todas las áreas de las vidas de nuestros hijos. Y cuando una ideología pretende coartar esa posibilidad de alcanzar ese éxito, entonces es cuando nosotros tenemos que estar bien fundamentados en la Escritura y claros en cuanto a las formas que debemos enfrentar este tipo de ideologías. Y la única forma de vencer estos temas es con conocimiento de lo que pretende la ideología, con conocimiento de lo que establece la Escritura para nuestras vidas y con discernimiento espiritual para entender los motivos detrás de estas ideologías. Efesios 6:4, el apóstol Pablo también aconsejaba en la iglesia primitiva a los padres: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A Timoteo, el mismo apóstol Pablo, persiste, le recomienda, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es dada por inspiración divina y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que yo he querido compartirles esta tarde a través de esta enseñanza. Que la Escritura es la única que puede redarguir aquello que el hombre no puede comprender claramente. Que la Escritura, la instrucción de Dios, es la única que puede prepararnos para enfrentar cualquier situación en nuestra vida cotidiana. Por otro lado, queridos, la ideología de género pretende suprimir el lenguaje que usamos normalmente y que Dios usa con la humanidad para definir lo que también la ciencia de la biología ha comprobado que es correcto. ¿A qué me refiero? Escuche lo siguiente. En enero del 2017, la Asociación Médica Británica, la BMA, sugirió a sus afiliados que se abstengan de hacer uso de la expresión futura madre para no ofender a las personas transexuales e intersexuales. En el 2011, a raíz de la presión de las organizaciones a favor de los derechos de homosexuales, las autoridades del Reino Unido
aprobaron una normativa para los pasaportes internacionales. Como consecuencia, las palabras padre y madre en el documento fueron reemplazadas por los términos neutros progenitor 1 y progenitor 2. Según declararon los representantes del denominado Stonewall, el formulario original era discriminatorio para la comunidad LGBT, que es la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero. En julio del 2017, el Metro de Londres prohíbe el señoras y caballeros de sus anuncios para no ofender a la LGBT. La directriz, aprobada también por el alcalde de la capital londinense, establece que la frase sea reemplazada por hola a todos. Este es uno de los alcances y trasfondos más importantes para nosotros como cristianos de este tipo de ideología. La importancia del lenguaje. Y vamos a ver la importancia del lenguaje en la Biblia. El poder de las palabras. Vamos a Génesis capítulo 1. La creación misma, al inicio de todo. Y Génesis capítulo 1 desarrolla la historia de la creación. Versículo 3 dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Versículo 6, y dijo Dios haya un firmamento en medio de las aguas. Versículo 9, y dijo Dios júntense las aguas. Versículo 11 dice, y dijo Dios produzca la tierra hierba verde. Versículo 14, y dijo Dios haya lumbreras en el firmamento. Versículo 20, y dijo Dios produzcan las aguas criaturas que se muevan. Versículo 24, y dijo Dios produzca la tierra seres vivientes. Versículo 26, y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Isaías 55, 9 nos explica que los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros, que el hombre común no logra entender los pensamientos, por lo tanto también los propósitos de Dios. Y que la palabra de Dios que sale de su boca jamás vuelve a él vacía, sin antes hacer aquello para lo que por él fue enviada. Eso nos aclara Isaías 55, versículos 9 al 11. Y vimos también en Génesis 1, durante la creación, que cada vez que Dios dijo, algo sucedió. Algo obedeció al poder de su palabra y fue creado de la nada. El poder que tienen las palabras de Dios, queridos, es tremendo. Todo lo que fue creado fue hecho tan solo por el poder de sus palabras. Y lo más importante es comprender que la palabra de Dios siempre tiene un propósito. Ahora, por un momento los invito a salir del tema del lenguaje y la importancia del uso correcto de las palabras para examinar un poco las motivaciones del enemigo, que es quien siempre está detrás de cualquier engaño. Juan 10, versículo 10. Jesucristo nos dice claramente, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo enseguida nos aclara los propósitos de Satanás: hurtar, matar y destruir. En Juan 8:43 es Jesucristo mismo quien le hace una pregunta a la humanidad. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Los que no escuchan la Escritura, en palabras de Jesús, son
hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se fijan? Yo quiero que les quede absolutamente claro los propósitos y la naturaleza de Satanás. Es un ladrón que quiere destruir, que quiere matar y que es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Entonces, cuando aparecen este tipo de ideologías, siempre hay algo que está detrás. El enemigo es un ladrón que viene además a matar y destruir desde el comienzo de la humanidad. Siempre su propósito ha sido el mismo: engañar y destruir. Lo vemos en Génesis 3, versículo 1 en adelante. La serpiente, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. El enemigo en el Edén se acerca a la mujer para engañarla. El enemigo en la ideología de género también, queridos, se acerca a la mujer para tratar de engañarla y convencerla de que es una herramienta para obtener una igualdad con el hombre. Ahora que ya recordamos la naturaleza de Satanás y sus propósitos, regresemos a la importancia del lenguaje de las palabras. Juan 1, versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Juan nos presenta a Jesucristo como el Verbo, y nos explica aquí la calidad de Jesucristo como Dios. Utiliza el término verbo porque para ellos, para los judíos de la época, para el mundo de esa época, estaba claro que la palabra es el instrumento por el cual la voluntad de Dios se ejecuta, como lo dice el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. También ya lo vimos en Génesis 1 durante la creación. Por lo tanto, estaba claro para ellos que Dios se relaciona con la humanidad por medio de la palabra. Y ahora, esta misma palabra se hace carne en Jesucristo para relacionarse personificado con la humanidad. Cuando Dios nos creó, nos puso, queridos, en el planeta con un propósito: ser administradores de toda la creación, sus representantes. En Génesis 1:26 lo dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por lo tanto, nos facultó para cumplir con esa misión tan importante. Así es que también nuestro lenguaje, las palabras que usamos, tienen poder. Y eso lo explica la Escritura. Veámoslo. En Génesis 2:19 dice: formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Se fijan cómo ya empieza desde la creación a tener un efecto el lenguaje, la palabra, también como la palabra que sale de la boca de Dios en nosotros, sus representantes dentro de la creación? La palabra también tiene un poder. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua.
Proverbios 18:21 es una analogía directa de lo establecido por Dios en Deuteronomio 30:11. Cuando Él dice que estos mandamientos que les está ordenando no están lejos, no están encubiertos, no están en el cielo para que digas quién va a ir allá arriba y nos los va a traer, no están al otro lado del mar para que digas quién va a cruzar el mar y me va a traer la instrucción de Dios. No, están aquí para que nosotros los escuchemos, para que los aprendamos, para que los transmitamos. Dice el versículo 14 de Deuteronomio 30, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Se fijan? Como Proverbios 18:21 es una analogía con estos dos caminos que Dios ha puesto delante de nosotros y están en el poder de nuestra lengua. El cuidado que debemos tener en el uso de las palabras también está muy claramente establecido en la Biblia. Proverbios 10:19. En las muchas palabras nos falta pecado. Proverbios 18:4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Mateo 12:36. Jesucristo. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pablo nos muestra también que la palabra de Dios tiene vida, discernimiento y expone lo oculto y lo trae a la luz para dejar todo al escrutinio de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se fijan? Todas las cosas, todo lo que sucede en este mundo está a la luz de las Escrituras delante de la presencia de Dios. Puede ser contrastada con la Escritura. Y esto es lo que estamos haciendo en este minuto, contrastando una ideología de género, sus propósitos y los alcances espirituales a través del conocimiento que Dios nos entrega a través de la Escritura. Estamos haciendo en definitiva un análisis de la ideología de género. No estamos atacando, pero sí estamos exponiéndola a la luz de la Escritura para discernir espiritualmente sus alcances. Porque, queridos, todo lo que realizamos en el mundo físico o material, el que nosotros podemos ver y percibir con nuestros sentidos, tiene también implicancias en el mundo espiritual que el hombre natural, el normal, no logra percibir sin la ayuda espiritual que solo Dios puede proporcionarnos. El mismo Pablo nos explica cómo su propia conversión tiene precisamente el propósito de ayudar a otros que no pueden discernir entre la luz y las tinieblas. Hechos 26:18, allí nos dice, ¿para qué Jesucristo le está explicando? Lo ha traído al conocimiento de su verdad, para que abra sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Comienza allí Jesucristo a explicarle al apóstol Pablo, ¿cierto?, respecto del propósito que tiene su conversión, cómo es necesario que él ayude a la humanidad a abrir su entendimiento, sus ojos, para que puedan ver que en medio de nosotros, aquí, en medio de nuestro mundo material, hay un mundo espiritual que la humanidad sin la ayuda de Dios no puede ver. Y el mismo apóstol Pablo nos aclara también cómo funciona este mundo espiritual y cómo éste está en una lucha permanente, una batalla sin cuartel en la que el botín es precisamente, adivine quién es, la humanidad. En Efesios 6, él anima a sus hermanos a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fortaleza, dice. Y vestidos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. Satanás continuamente está preparando acechanzas contra la humanidad. ¿Por qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Allí el apóstol Pablo está explicando esa lucha, ese mundo espiritual y cómo se debaten el bien y el mal. Por tanto, aconseja, tomad toda la armadura de Dios. Y dentro de la armadura todo es importante, pero hace alusión específicamente a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es con ella con la que nosotros podemos aprender a discernir este mundo espiritual. Al igual que Pablo, nosotros tenemos la misma responsabilidad, advertir a la humanidad de este mundo que ellos no pueden ver, de los peligros que les acechan, de los propósitos del gobernante de este mundo espiritual de las tinieblas. Es urgente que nosotros los cristianos nos empoderemos de esta responsabilidad, o las vidas de las personas que son arrastradas a este mundo de tinieblas y engaño y que terminan finalmente pereciendo, algún día, queridos, también nos serán requeridas a nosotros. Ezequiel 33:7 dice lo siguiente: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, y oirás la palabra de mi boca, que es lo que nosotros los cristianos hacemos, escuchamos la palabra que salió de la boca de Dios, y los amonestarás de mi parte, dice. Cuando yo dijere al pecador, pecador de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que él se aparte, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. ¿Se da cuenta de lo importante que es nuestro rol? El cristiano es el atalaya en el mundo actual también. Tiene la responsabilidad de advertir de los peligros, de los engaños de Satanás, de las intenciones, de los propósitos y por qué lo hace. Y si no lo advierte, si no le advierte al mundo, el mundo perece. Pero todas aquellas personas que perezcan engañadas y que estuvieron a nuestro alcance para recibir el conocimiento que le podía abrir la vista espiritual, todas esas almas van a ser requeridas algún día también a nosotros. Sin embargo, si nosotros cumplimos con esta responsabilidad de advertir de las implicancias espirituales que tienen estos temas, y la gente las escucha, y aún así persiste en el engaño de Satanás, persiste en el pecado y en la maldad, entonces recién nosotros estamos libres de nuestra responsabilidad. El apóstol Pablo lo entendía perfectamente, los discípulos lo entendían perfectamente, la iglesia primitiva lo entendía perfectamente, pero hoy la iglesia contemporánea, universal, me parece que no lo está entendiendo perfectamente. Este es un llamado a nosotros los cristianos a advertir del peligro. Nosotros, al igual que Pablo, debemos pedir a Dios que la humanidad se acerque a Dios para que pueda bien comprender esta triste y dura batalla y para que alcance así las herramientas que necesita para pasar del dominio de las tinieblas a la luz de Dios. Recordando que nosotros en otro tiempo también estábamos atrapados en las tinieblas, hasta que por misericordia de Dios llegamos al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Colosenses 1. Dice, por lo cual, versículo 9 en adelante, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Así es que nosotros tenemos que pedir a Dios para que quienes recién comienzan, quienes aún no comprenden la verdad de Dios, las instrucciones de Dios, puedan ser llenos de ese conocimiento y de ese entendimiento espiritual que necesitan. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria,
para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gracias a Dios que nos ha capacitado, que nos ha abierto los ojos para vivir en esta luz. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, continúa Pablo en Colosenses capítulo 1. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y continúa en el versículo 21 y dice, también a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Se fijan? Ese es el propósito también de Satanás, mantener al hombre en enemistad con Dios, sumido en el engaño, en el pecado, porque no quiere solo él perecer, él quiere arrastrar, ojalá, a la mayor cantidad de personas a su mentira, para que sufra las mismas consecuencias, porque además sabe que eso es lo que más le duele a Dios, que las almas se pierdan. Así que cumplamos con nuestro rol, porque también fue claramente establecido este rol por Jesucristo mismo. En Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Queridos, el conocimiento de Dios es la luz que nosotros tenemos en nuestros corazones, y debemos utilizarlo para redarguir el pecado, para iluminar en medio de las tinieblas, para dejar al descubierto los engaños de Satanás, las verdaderas intenciones. Solo cumpliendo esta responsabilidad y empoderándonos de ese rol, podremos ayudar a la humanidad para que no vuelva a caer en los mismos errores y en los mismos engaños de Satanás, que siempre ha querido hacernos creer que Dios realmente no quiso decir lo que dijo. ¿Para qué? Para llevarnos a creer que podemos hasta usurpar el lugar de Dios, tal como Él mismo quiso hacerlo, y por cuyo motivo está reservado para el día del juicio final para recibir su castigo. En Génesis 3:1 les recuerdo nuevamente cómo engañó a la mujer, cómo le dijo que no moriría si comía del fruto prohibido, sino más bien el día que comieran de ese fruto iban a ser abiertos sus ojos y serían como dioses. ¿Se fijan? Esa es la intención de Satanás, siempre ha sido la misma. Él mismo quiso usurpar inicialmente el trono de Dios. Por eso fue exiliado, por eso fue castigado y por eso está reservado para el juicio. Y Él quiere inducirnos al mismo pecado a través de este tipo de políticas, de ideologías que solo vienen y arrastran engaños, mentiras, diciéndole a la mujer que puede alcanzar la igualdad, cuando realmente el propósito es otro, mucho más profundo. Su alcance es espiritual. Dios nos dotó de cualidades maravillosas, a diferencia del resto de lo creado en este planeta, con propósitos, queridos, maravillosos, entre ellos cuidar de la vida según el diseño original, el libre albedrío, el raciocinio, el lenguaje y su poder. No podemos permitir entonces que el enemigo juegue con estas facultades entregadas por Dios con propósitos muy distintos a los usos que el enemigo pretende darle, usando para ello, como siempre, el engaño. Seamos sal de la tierra y luz del mundo, leyendo y traduciendo lo espiritual para la humanidad que no lo comprende. Lo que nosotros estamos haciendo, queridos, es, en definitiva, asumir nuestra responsabilidad cada vez que lo hacemos. ¿Y por qué esa responsabilidad es nuestra? Ya lo dije, pero hay algo mucho más importante. 1 Corintios 2:11. Nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios,
para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se fijan? El hombre natural, el que no está cerca de Dios, el que no está empoderado de la responsabilidad que Dios le ha dado, el que no tiene el conocimiento de la Escritura, el que no tiene esa relación estrecha con Dios, no puede ver lo espiritual, las implicancias espirituales que traen implícitas este tipo de ideologías. Para eso nos ha puesto Dios en este lugar, para que nosotros, que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, que tenemos el conocimiento de sus instrucciones, de su palabra, y que mantenemos, nos esforzamos por mantener una relación estrecha con nuestro Creador, podamos traducir lo espiritual de manera que los carnales, los hombres naturales, los que no tienen esa misma conexión con la Escritura, con nuestro Dios a través de la Escritura, puedan entender lo que el enemigo quiere falsear, lo que el enemigo quiere pasar coladito, tapadito, sin que el mundo lo note. Queridos, les invito a reflexionar, les invito a analizar, les invito a estudiar los alcances y prepararse, porque todo lo que nosotros hagamos en el mundo material, insisto, tiene alcances espirituales, tiene repercusiones espirituales. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz y bendecida semana.